Empezamos y buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, estar en esta aula telemática en su sesión número 49. Eh, y hoy tenemos el placer de dar acceso al doctor Francisco López Muñoz, que es muchas cosas. Es catedrático de farmacología y vicerrector de investigación de la Universidad Camilo José Cela, doctor en medicina y en lengua y literatura española, diplomado en estudios sobre el Holocausto por la International School for Holocaust Studies of Yad Vashem y en altos estudios de la defensa nacional, el doctor honoris causa en literatura por la World Academy of Art and Culture, afiliada a la UNESCO, y en salud pública por la Universidad CUGS de México. Es académico de la Academia Europea Europea de Doctores y de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo, entre otras muchas cosas. Es también académico correspondiente de otras varias academias y obviamente es académico correspondiente de nuestra academia. Y hoy además nos va a hablar de un tema muy curioso y muy interesante, como todos los suyos, porque siempre sorprende con alguna novedad interesante, y va a hablar sobre la patria chica, alma grande, la ejemplar propuesta patriótica de Cajal para regenerar España. Así que todo tuyo, Paco, el escenario. Muy bien, José Me Ramón. desconecto yo. Muchas gracias por tu amable presentación. Entiendo que se me oye bien y que estáis viendo también la pantalla, ¿verdad? Muy Sí, bien se ve. se te oye Perfecto. bien, sin problema. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todos vosotros, sobre todo la amabilidad que ha tenido la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en la que, como muy bien has dicho, me honro en pertenecer, y especialmente tanto a José Ramón como a su presidente, el profesor Francisco González de Posada, por esa invitación que me hicieron a compartir esta sesión pues con todos ustedes. Y básicamente abordando una de las facetas, yo creo que menos conocida, de nuestro gran premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, como es su compromiso político y social y también la génesis de su sentimiento patriótico. Y fijaos que en relación con Lanzarote, precisamente fue un ya maduro Ramón y Cajal quien aconsejó y convenció a un joven canario que se trasladó a Madrid para cursar, siguiendo la tradición familiar, la carrera de Derecho, estoy refiriendo a Blas Cabrera y Felipe, para abandonar esta idea y dedicarse al estudio de las ciencias. Pues ahí tenemos una conexión entre Cajal y Lanzarote también. Bueno, y ya entrando en la materia de lo que quería comentaros esta tarde, he de deciros primero que desde mis primeros años de mi carrera en el ámbito de la investigación científica, de esto hace ya más de 36 años, precisamente en el Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, pues la figura de Cajal supuso para mí desde el primer momento, digamos, una atracción casi hipnótica, y no solo por la vasta y magna obra científica que generó, sino también por la riqueza de su biografía y por sus planteamientos vitales. Y si a esto se le suma mi interés por la historia en general y la historia de la neurociencia en particular, pues no es de extrañar que al cabo de los años la vida y obra del premio Nobel constituyeran una de mis más relevantes líneas de investigación. A ver, reivindicar la figura de Cajal, sobre todo en un país como España, que rápidamente olvida a sus hijos más señeros, yo creo que es una labor simplemente de justicia. Afortunadamente lo hemos celebrado con la declaración del año Cajal por parte del Gobierno de España, que ha durado no un año, sino ha durado 3 años seguidos. Y de la trascendencia e importancia de este científico, pues da fe, por ejemplo, los datos recogidos en un artículo que se publicó el 25 de julio del año 2009 en el periódico de Extremadura, donde se confirmaba que Cajal era el segundo personaje histórico más reiterado en el callejero español, tan solo detrás de Miguel de Cervantes, y con un total de 1.173 calles en su honor. Además, Cajal posiblemente sea, por el volumen, significado y trascendencia de su obra, el más relevante neurocientífico universal de toda la historia. No solamente de España, por supuesto, sino a nivel global. En un análisis de citaciones de autores clásicos que se realizó ya hace algunos años por el historiador de la ciencia José María López Piñero, se constató que la obra de Cajal
mantenía una extraordinaria vigencia, pues era el científico clásico más citado por encima de otros autores clásicos como Einstein, Darwin, Bernard, Virchow o Sherrington. Sin embargo, a pesar de que su biografía y sus aportaciones científicas son, digamos, harto cerebradas y han sido objeto de un abrumador número de estudios, sus planteamientos filosóficos, humanísticos, culturales o incluso políticos son poco conocidos, incluyendo sus habituales y frecuentes alusiones al sentimiento patriótico, que es el tema que abordaremos en esta conferencia. Antes de comenzar a hablar de este compromiso sociopolítico de Cajal, conviene revisar algunos datos biográficos que yo creo que ayudarán a entender su posicionamiento. Muchos de ellos obtenidos de su propia autobiografía, que fue publicada inicialmente en 1901 con el título Recuerdos de mi vida y que sería posteriormente completada con una segunda parte que tituló Historia de mi labor científica, que se publicó en el 23 y a la que nos remitiremos y recurriremos con asiduidad. Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en el pueblo navarro de Petilla de Aragón, hijo de un cirujano rural de carácter bastante severo y autoritario, don Justo Ramón Casasus, y su infancia pues estaría marcada por los frecuentes cambios de residencia familiar. Se instaló en Las Rees, en Luna, Valpalmas, Ayerbe, pues debido al oficio paterno de médico rural que recorría pues todos estos pueblos de Aragón. Su adolescencia se caracterizó por continuos problemas y enfrentamientos con su padre, dada su falta de constancia en los estudios y los repetidos conflictos con sus profesores. De hecho, el joven Cajal, quien siempre manifestó unas excelentes cualidades para las artes plásticas, abandonó varias veces los estudios y trabajó como mancebo de barbería y como aprendiz de zapatero. A pesar de estos problemas escolares, finalizó sus estudios de bachillerato en el Instituto de Huesca para posteriormente iniciar en 1870 la carrera de medicina en la Universidad Literaria de Zaragoza. Tras licenciarse en 1873 y dado el carácter, digamos, proclive a la aventura que marcó su adolescencia y primera juventud, Cajal ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar. Su primer destino como teniente médico fue el Frente Carlista, en los Llanos de Urgel, en Cataluña, y al año siguiente, tras ser ascendido a capitán médico, fue destinado a Cuba, donde se libraba la primera de sus guerras de independencia, conocida como la Guerra de los 10 años. Sin llegar nunca, fíjense ya, y empezamos a hablar de patriotismo, sin llegar a usar nunca las cartas de recomendación que le entregara su padre para el capitán general de Cuba. Este destino le causó un gran entusiasmo, pues había sido desde pequeño un voraz lector de novelas románticas y de libros de viajes sobre países lejanos y exóticos como él estimaba que sería la isla de Cuba. En esta isla caribeña, Cajal cumplió servicio en algunos de los peores destinos posibles. Las enfermerías de Vista Hermosa y de San Isidro, situadas en plena e insalubre Manigua, y atendiendo a los soldados heridos en el conflicto bélico y más que a eso, a los enfermos, soldados también, de paludismo, disentería y tuberculosis procedentes de las columnas volantes de operaciones en el Camagüey. En este último destino, Cajal comprobó el estado de absoluta corrupción de la administración colonial, pues además de los retrasos injustificados en el cobro de haberes y la indiferencia del mando, desmanteló una habitual, digamos, práctica fraudulenta de merma de las raciones de alimentación de sus enfermos por parte de cocineros y practicantes. Al poco tiempo contrajo fiebres palúdicas y disentería y finalmente fue declarado inutilizado en campaña por una caquexia palúdica grave, pudiendo regresar a España en junio de 1875. Tras su recuperación en el seno familiar, Cajal se trasladó a Madrid en 1877 para cursar los estudios de doctorado. Y su carrera académica se inició en 1883 cuando obtuvo la cátedra de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Medicina de Valencia, donde comenzó a estudiar la textura íntima del sistema nervioso, gracias sobre todo pues, al influjo del proceder del cromato de plata de Golgi que le presentó y le enseñó el psiquiatra y neurólogo valenciano Luis Simarro.
quien por cierto llegaría a ser gran maestre de la masonería española con el grado 33. En 1887 ganó la cátedra de Histología Normal y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, y aquí tuvieron lugar los grandes descubrimientos que le permitieron postular las bases de la teoría neuronal, al demostrar que la relación entre las células nerviosas no es por continuidad, sino por contigüidad. Y además su gran difusión internacional de la mano de Albert von Kolliker, que es el gran patriarca, era en ese momento el gran patriarca de la histología alemana. Siendo ya un reputado científico a nivel internacional, Cajal por fin se trasladó a Madrid en abril de 1892 para ocupar la cátedra de histología, histoquimia normal y anatomía patológica de la Universidad Central. A partir de este momento, su biografía es un continuum de logros científicos y, consecuentemente, de reconocimientos, homenajes y premios. Doctor honoris causa por las universidades de Cambridge en el 94, de Clark y de Boston en el 99, Premio Nacional de Moscú en 1900, Gran Cruz de Isabel la Católica en 1901, la medalla Helmholtz en 1905 y finalmente el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, concedido por el Comité del Real Instituto Karolinska de Estocolmo y compartido, fíjense, con su gran rival y colega, el italiano Camillo Golgi, en atención a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Tras la concesión de este prestigioso premio se sucederían muchas más distinciones que dan fe del alcance de sus conquistas científicas. Comandante de la Legión de Honor francesa, Gran Cruz de la Orden del Mérito de Alemania, Medalla Echegaray con motivo de su jubilación como catedrático, doctor honoris causa por la Universidad de la Sorbona y banda de la Orden de la República en 1933, un año antes de fallecer, entre otros muchos. Asimismo, Cajal ocupó una serie de cargos políticos, como consejero de Instrucción Pública en 1902 o senador vitalicio desde 1910 a instancias del presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, a quien precisamente el histólogo admiraba profundamente. Pero fíjense, solo aceptó el nombramiento por ser un cargo no remunerado y tras garantizársele su independencia de criterio y su deseo expreso de no vincularse a ningún partido. Otra prueba más de su integridad política puede verse en su rechazo en dos ocasiones, a la oferta del presidente del gobierno, Segismundo Moret, para hacerse cargo del Ministerio de Instrucción Pública. En la segunda de ellas, en 1906, precisamente el año en el que le concedieron el premio Nobel, y haciendo gala de su manifiesto patriotismo y honestidad, Cajal vio la oportunidad de plantear una renovación completa de las estructuras académicas del país, potenciando la educación y la investigación y reforzando la calidad de las universidades, digamos que como columnas del progreso de la patria. A pesar de las ingentes inversiones que suponía el proyecto de Cajal, Moret le dijo: usted será mi ministro de Instrucción Pública. Pero según relata la secretaria de Cajal, Enriqueta Levy, cuando el histólogo preguntó por la cantidad de dinero disponible para abordar el proyecto, el presidente del gobierno no supo darle respuesta. Esto hizo que Cajal declinara la oferta, junto, por supuesto, a otros factores, como la inestabilidad política o la imagen del obrero ambicioso que podría dar en la mente de sus colegas y del pueblo en general. Con respecto a este asunto, escribió Miguel de Unamuno en la revista España de Buenos Aires, literalmente, y abro comillas: Cajal tiene otro modo de servir políticamente a su patria. Una de las cosas más perniciosas de nuestro ambiente público es la tendencia a impulsar hacia la política a cualquier espíritu que se señale y se distinga en un campo cualquiera de la cultura humana. Cajal siempre se sitúa por encima de la política, pues sus aspiraciones son diferentes a las de todos los partidos al uso. Para él, lo realmente importante, como luego se comentará, es España. Desde la perspectiva laboral, aunque también con un evidente componente político, el gobierno nombró a Cajal director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII en 1901 y fundó en 1902 el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, centro que Cajal dirigió hasta 1922. Finalmente, ahí tienen la ventana en esa diapositiva marcada en rojo, la ventana de su despacho precisamente. Finalmente, en 1920, mediante decreto de 27 de febrero, se creó el Instituto Cajal,
que llegaría a ser uno de los centros de investigación neurobiológica más importantes de la Europa de la época. Pero el papel de Cajal no solamente hay que, digamos, circunscribirlo al ámbito puro de su investigación, sino que va mucho más allá, al promover las medidas políticas necesarias para implementar un sistema de formación internacional para profesionales aventajados. Estas acabaron de fraguar en 1907 con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, de la que fue presidente, y que se trocó en una institución fundamental para el desarrollo científico y cultural de España en el primer tercio del siglo XX. Y prueba de ello es la propia Escuela Neurohistológica de Cajal, un auténtico imán que atrajo a una pléyade de alumnos nacionales e internacionales que deseaban formarse como investigadores junto al maestro, aunque lamentablemente el desastre de nuestra guerra civil impidió la definitiva consolidación de la misma. Precisamente, y como adelantado también en el ámbito de los derechos sociales, Cajal incorporó a la mujer entre los científicos que se formaron en esos centros de investigación pioneros en España, en un momento en que la presencia de la mujer en la universidad era prácticamente anecdótica. Algunas de ellas trabajaron directamente con él en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y otras como colaboradoras de sus discípulos más directos. Y en este ámbito acusa a Cajal a la educación divergente como principal causa de la exclusión laboral de la mujer en el ámbito de la ciencia. Y dice, esperad que la sociedad conceda a todas las jóvenes de clase media el mismo tiempo de educación e instrucción que al hombre, dispensando además a las más inteligentes de la preocupación y el cuidado de la prole. Y entonces hablaremos. El 17 de octubre de 1934 moría Cajal en su madrileña residencia de la calle Alfonso XII por complicaciones de un trastorno intestinal. La relevancia de su figura y su popularidad quedó de manifiesto en los miles de personas que acompañaron el féretro por las calles de Madrid. El óbito acaparó todas las portadas de los periódicos españoles y los actos de duelo y homenaje se multiplicaron durante meses. Como he comentado, la figura de Cajal supera con creces el ámbito estrictamente científico y sus inclusiones y aportaciones alcanzan pues otras áreas del conocimiento y la cultura, como la propia literatura, la pedagogía, la filosofía, la fotografía e incluso la política, algunas veces de forma brillante y magistral. Y precisamente una experiencia vital de juventud tendría mucho que ver en esa consolidación del pensamiento humanista cajaliano. Y esa cosa fue Cuba. A pesar de la brevedad de su estancia en la isla, de apenas 14 meses, esta experiencia vital no la abandonaría jamás y marcaría de forma sustancial su pensamiento político y social y la forma de entender España durante el primer tercio del siglo XX. El conflicto con Cuba, en Cuba, incluyendo, por supuesto, las dos guerras de independencia, la posterior guerra con Estados Unidos y la derrota militar, puso de manifiesto una auténtica quiebra del sistema político decimonónico en España. La situación de partidos políticos de turno, el dominio del caciquismo, dominio social, la herencia orgullosa de creerse era un gran imperio colonial y el estado de guerra casi permanente durante todo el siglo XIX. De esta forma, el sentimiento popular engendrado por esta situación culminó en una verdadera crisis ideológica y de valores que en el ámbito cultural terminaría dando lugar a la renombrada generación del 98 y en el ámbito sociopolítico al movimiento regeneracionista, en el que se integrarían, pues alineados en una postura crítica común, un amplio conjunto de ideólogos, políticos, científicos y otros profesionales españoles. Los regeneracionistas, cuyo líder indiscutible fue el jurista y economista Joaquín Costa, pretendían exhortar a la opinión pública sobre los males de la patria e imponer remedios pragmáticos en pro de su reestructuración. Además de Costa, cabe mencionar al ingeniero de minas Lucas Mayada, al escritor y geógrafo Ricardo Macías Picabea, al abogado y periodista Santiago Alba, al historiador y pedagogo Rafael Altamira y, cómo no, al insigne histólogo Santiago Ramón y Cajal. Además de compartir los mismos postulados sociopolíticos y de ser casi paisanos, Costa y Cajal mantenían una fraternal amistad. De hecho, Cajal calificaba al sociólogo de Gauss como el apóstol de la europeización española, mientras que este llamaba a nuestro científico el primer filósofo de su tiempo. Cajal recibió la noticia del desastre colonial mientras veraneaba
en 1898 en el madrileño pueblo de Miraflores de la Sierra, junto a la familia de su gran amigo, el catedrático de anatomía Federico Lori. En su obra autobiográfica Recuerdos de mi vida, dice Cajal: cayó como una bomba la nueva horrenda y angustiosa de la destrucción de la escuadra de Cervera y de la inminente redención y rendición de Santiago de Cuba. Este hecho sumió a Cajal en un profundo desaliento, que le hizo incluso abandonar la redacción de un trabajo sobre las vías ópticas y los entrecruzamientos nerviosos. Dice Cajal: ¿cómo filosofar cuando la patria está en trance de morir? De hecho, la guerra con Estados Unidos y la resolución del conflicto marcó profundamente el ánimo de Cajal, influyendo de forma notoria en su actividad científica, que durante esos años fue bastante parca y pobre en hechos nuevos. La desazón ocasionada por la pérdida de Cuba, donde estuvo próximo a perder la vida, llevó a Cajal, tras un periodo de reflexión personal, al mundo de la política, integrándose en la que él llamó vibrante y fogosa literatura de la regeneración. Clara manifestación de este periodo fueron las apasionadas charlas de su tertulia del Café Suizo, precisamente donde conoció al joven Blas Cabrera, y otros cafés donde políticos, periodistas, escritores, médicos y distintos profesionales liberales no daban tregua en sus críticas al gobierno. Cuenta la secretaria y colaboradora de Cajal, Enriqueta Levi, que durante la dictadura del general Primo de Rivera, Cajal solía ir al Café del Prado, situado frente al Ateneo de Madrid, cuyos socios fueron insistentemente perseguidos. Y una tarde entró la policía en el café, deteniendo a algunos tertulianos de afinidad ateneísta. Y en una mesa, al fondo, solitario e inclinado sobre unas cuartillas, estaba Cajal ya anciano. Un policía le preguntó si era ateneísta, y ante la respuesta afirmativa le requirió el nombre. Cuando respondió Santiago, Ramón y Cajal, el guardia se contuvo y no supo si debía detenerlo o no, porque el nombre, en opinión del guardia, parecía que le sonaba de algo. Como socio 6074 del Ateneo de Madrid, Cajal interaccionó estrechamente con otros ateneístas señeros de la cultura española como Unamuno, Galdós, Ortega y Gasset, Azorín, Machado, Costa o Lapardo Bazán. Y desarrolló en esta institución una amplísima actividad científico-cultural, ejerciendo de presidente de la sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y redactor de la sección de Biología de la revista Ateneo. Y acudía todos los lunes, en los últimos años del siglo XIX, a impartir gratuitamente sus conferencias de divulgación a los profanos en ciencia. Incluso llegó a ser elegido presidente del Ateneo en 1913 en una dura competencia, ni más ni menos que con don Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones. Aunque no llegó a tomar posesión del cargo, pues esto supondría para él una gran merma de sus muchas ocupaciones científicas. Aunque existían tímidos precedentes, como la figura o como el libro del ingeniero Lucas Mayada, Los males de la patria, publicado en 1890, o el artículo titulado España sin pulso, publicado por Francisco Silvela en el diario El Tiempo el 16 de agosto de 1898, o el propio manifiesto de 1 de septiembre del 98 del general Polavieja, el verdadero movimiento regeneracionista se inició el 18 de octubre de 1898, cuando el periódico madrileño El Liberal comenzó a publicar una serie de artículos y entrevistas a distintas personalidades del Estado bajo el título general de Habla el País. Sería Joaquín Costa el primero en asumir el reto. 8 días después, tras los grandes prohombres de la política, le tocó el turno a Cajal, quien insistió en los errores castrenses y gubernamentales en la última guerra colonial, y haciendo referencia a la desigual proporción de la maquinaria bélica de ambos bandos, comentaría, y abro comillas: llegado el duro trance de la guerra, nuestros Quijotes políticos parecen tomar como valor actual la energía bélica del pasado, sin considerar que el mundo ha cambiado en torno nuestro, que los débiles de ayer se han hecho todopoderosos y que los héroes de la raza no abandonarán sus sepulcros para combatir por nosotros. Además, propuso una profunda regeneración educativa, cultural y científica, concluyendo:
Hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Éramos tan ignorantes que hasta negábamos su ciencia y su fuerza. Es preciso, pues, regenerarse por el trabajo y por el estudio. Hoy solo son toleradas las naciones débiles a condición de que en ellas se rinda culto a la ciencia. Trabajemos, porque si no se nos sacrificará. Y no se nos sacrificará en nombre de ningún principio moral, sino en el de una regla egoísta, la de considerar como ilegítimo el derecho a la vida de toda raza que no haya colaborado al progreso científico y que no haya salido o sabido, en virtud de esta colaboración, fuente, como hemos dicho, de riqueza y bienestar, hacerse estimar y respetar por las demás naciones. El 13 de noviembre de ese mismo año, la Cámara Agrícola del Alto Aragón celebró en Barbastro una Asamblea Nacional de Productores con objeto de organizar una Liga Nacional que hiciera frente al desastre colonial. Reunidos con tal motivo en el Ateneo de Madrid, de nuevo, numerosos intelectuales y clases económicas del país, nació el famoso manifiesto redactado por Costa y firmado además por prestigiosas figuras de la cultura nacional: Maltamira Unamuno, el escritor y periodista Avita Laza, el músico Tomás Bretón o los doctores Federico Rubio y Ramón y Cajal. Poco después, en 1899, con motivo de la impresión de la segunda edición de su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Cajal aprovechó para incorporar un post-scriptum donde volvió a manifestar todo su pensamiento regeneracionista, fundamentalmente combatiendo el pesimismo generalizado que imbuía a todos sus correligionarios, que acabaron enrocados en el círculo vicioso de la crítica política. En este texto, Cajal se propone por primera vez buscar soluciones a la situación de colapso generada en la vida española, básicamente en y desde el ámbito de la ciencia. Y dice: a la ruina nos han llevado, más que las ideas que nos faltan, los sentimientos e ilusiones que nos sobran. Es hora ya de no filosofar sobre las causas de nuestra caída, sino de levantarnos lo más rápidamente posible. Huyamos del pesimismo como de virus mortal. Solo de corazones ingratos y de espíritus innobles es abandonar la patria en días de luto y amargura. Y la patria es tanto el terruño como la historia, tanto lo presente como lo venidero. El año 1900 fue para Cajal un año de premios y agasajos. Se le concedió el Premio Internacional de Moscú, la Gran Cruz Isabel la Católica y la de Alfonso XII, y fue nombrado consejero de Instrucción Pública. Y en este marco de reconocimiento general fue homenajeado en la Facultad de Medicina de Madrid. En el discurso pronunciado por Cajal, con tal motivo, no perdió ocasión para proclamar su praxis regeneracionista. Y dice: hoy más que nunca urge este supremo llamamiento al heroísmo del pensar hondo y del esfuerzo viril. Me dirijo a vosotros, los jóvenes, los hombres del mañana. En estos últimos luctuosos tiempos, la patria se ha achicado, pero vosotros debéis decir: a patria chica, alma grande. El territorio de España ha menguado. Juremos todos dilatar su geografía moral e intelectual. Y cuando los hombres de las naciones más civilizadas no puedan discurrir ni hablar en materias filosóficas, científicas, literarias o industriales, sin tropezar a cada paso con expresiones o conceptos españoles, la defensa de la patria llegará a ser cosa superflua. Su honor, su poderío y su prestigio estarán firmemente garantizados, porque nadie atropella lo que ama, ni insulta o menosprecia lo que admira o respeta. Y tampoco evitó resaltar los más significativos errores castrenses y gubernamentales cometidos durante el conflicto cubano, que en su opinión fueron tres. Por un lado, el gran coste humano de la campaña, donde un ejército mucho más reducido y veterano, Cajal propone 50.000 frente a los 200.000 jóvenes bisoños que fueron enviados a Cuba, podría haber obtenido mejores resultados dentro del sistema imperante de guerras de guerrillas. Por otro lado, la sustitución de Arsenio Martínez Campos, de espíritu noble y generoso y dado a la negociación y propenso a la paz, por Valeriano Weyler, fue en su opinión un desacierto notable. El nuevo capitán general de Cuba arrastraba fama de sanguinario y cruel, con lo que se incitaba a Estados Unidos a participar en el conflicto.
sobre todo bajo el pretexto de un deber humanitario y solidario con la sangre cubana derramada. Por fin, propuso un replanteamiento del conflicto con Norteamérica. Comentaba cómo esta guerra no fue aceptada por la mayoría del país. Y dice, fuimos arrastrados por los indoctos y los delirantes. Posteriormente, en su última obra publicada en vida, El mundo visto a los 80 años, refiere cómo en la guerra con los Estados Unidos, y dice literalmente, no fracasó el soldado o el pueblo que dio cuanto se le pidió, sino un gobierno imprevisor, desatento a los profundos e incoercibles anhelos de las colonias e ignorante de las codicias solapadamente incubadas, como del incontrastable poderío militar de Yanquilandia. El movimiento regeneracionista llegó a su culmen en 1901, cuando el infatigable Costa organizó de nuevo en el Ateneo de Madrid un coloquio de información bajo el título de Oligarquía y Caciquismo como forma actual de gobierno en España. Fueron invitadas 171 personas representantes de todos los ámbitos de la vida nacional, política, periodismo, universidad, etcétera. Además de Cajal, defendieron sus ponencias, entre otros, Unamuno, Pi Margall, Gumersindo de Azcárate y la propia Emilia Pardo Bazán. En su informe para el coloquio, Cajal afirmó: el desarrollo de la ciencia y de la industria, la política hidráulica, la mejoría de los procedimientos de la agricultura y de la ganadería fomentarán la prosperidad nacional, la cual suscitará el bienestar y la instrucción de los humildes y traerá una conciencia más clara de los deberes sociales y desarrollará el sentido político hoy casi enteramente adormecido. Cajal fue a todas luces un libre pensador, tal vez atrapado por el positivismo, plenamente comprometido con el movimiento regeneracionista y copartícipe de casi todos sus postulados. En el mencionado coloquio del Ateneo realizó una severa crítica social al sistema político imperante y tampoco escapó a su crítica, al igual que para el resto de regeneradores, la exaltación de un pasado histórico glorioso en hechos de armas y victorias militares. En un determinado momento apuntó: se debería volver a escribir la historia de España para limpiarla de todas esas exageraciones con que se agiganta a los ojos del niño el valor y la virtud de la raza. En 1922, en una carta dirigida al periodista de la generación del 14, Luis Araquistain, y que se publicó en el periódico La Voz, afirma: yo he sentido vehementemente la decadencia de mi país y puedo afirmar que, salvo algunos momentos de entusiasta admiración, no he leído, sino llorado la historia de España. Jamás he comprendido cómo durante los siglos XVI y XVII derramamos localmente nuestra sangre y nuestro oro, regalo inesperado de América, no en el fomento de la ciencia, de la industria y de la agricultura, sino luchando en tierras lejanas que irrevocablemente habrían de perderse y en donde hoy perdura el desdén o el rencor hacia nuestro país. Sin embargo, es en el ámbito cultural y científico donde la figura de Cajal despuntó sobre el resto de ideólogos regeneracionistas. Dice Cajal: tan digno de loa es quien se bate con el fusil como el que esgrime la pluma del pensador, la retorta o el microscopio. Posteriormente, Gregorio Marañón puntualizó en este sentido: cuánto más hizo Cajal por la renovación cultural y la regeneración social de España que todos los demás hombres del 98. Ya en su mencionado artículo del Liberal, proponía el histólogo una serie de remedios a los males culturales patrios: el abandono de la prepotencia guerrera española, la renuncia a la apropiación de ideas y técnicas extranjeras como insuperables o definitivas, traer sabios insignes a nuestro país, promover la concesión de becas y pensionar estudios fuera de nuestras fronteras, potenciar las bibliotecas y dotar suficientemente los laboratorios. Pero ante todo, crear ciencia original en todos los órdenes del pensamiento. El paso del tiempo y la evolución ideológica personal del científico le hicieron pues autorrecriminarse algunos postulados de carácter un tanto patriarcal y autoritario de su época regeneracionista. Pero en realidad, y el propio Nobel fue consciente de ello, toda la praxis de la regeneración pues solo era leída y debatida por personas que compartían los mismos puntos de vista y no precisaban pues ser convencidas. Dice Cajal: triste es reconocer que la verdad no llega a los ignorantes porque no leen ni sienten, y deja fríos, cuando no irritados, a los vividores y logreros. En el ánimo de Cajal siempre perduraría la pérdida de Cuba y la llaga de la guerra con Norteamérica. Una guerra, dice Cajal,
funesta e imposible, todo por la terquedad de los gobernantes de España y la codicia de nuestros industriales exportadores. Precisamente la influencia de estos hechos condicionaría también la configuración posterior, a lo largo del resto de su vida, de la idea de patriotismo que debería asimilar la nueva juventud española. Incluso en los momentos previos a su llegada a Cuba, en sus primeros años de mocedad, se puede observar ya ese sentimiento patriótico cuando su padre le insta a abandonar el ejército tras su peligroso destino en la isla. Y dice Cajal: tened siempre en mis propósitos, atajé sus razones, diciéndole que consideraba vergonzoso desertar de mi deber solicitando la separación del servicio. Cuando termine la campaña, padre, será ocasión de seguir sus consejos. Por ahora, mi dignidad me ordena compartir la suerte de mis compañeros de guerra y satisfacer la deuda de sangre con mi patria. Curiosamente, el término patriotismo y sus análogos pueden constituir las palabras más usadas por el científico en toda su obra escrita, exceptuando, evidentemente, sus textos histológicos. Y para configurar su concepto de sentimiento patriótico, se apoya en el personaje clave de la literatura universal, Don Quijote. Es bien sabido que Cajal sentía una profunda admiración por Miguel de Cervantes y su obra cumbre, El Quijote, de la cual dice: sus páginas nos ofrecen la síntesis de la vida, es decir, luces y sombras, cimas y abismos. De hecho, Cajal analiza el texto cervantino como una forma de entender no solamente la historia de España, sino también los entresijos de la idiosincrasia y la sociedad española, incidiendo en valores como la tenacidad y la honestidad, que darían forma a ese patriotismo cajaliano en materia de ciencia y cultura. Esta vinculación se puso definitivamente de manifiesto en un discurso que le fue encargado por el Colegio de Médicos San Carlos con motivo de la conmemoración del tercer centenario del Quijote, y que pronunció en Madrid el día 9 de mayo de 1905. Cajal tituló su discurso Psicología de Don Quijote y el Quijotismo, y fue editado en forma de folleto por la imprenta madrileña de Nicolás Moya, aunque fue con una tirada tan exigua que apenas se difundió. Afortunadamente se había recuperado y publicado 40 años después en su libro póstumo La psicología de los artistas, que es un conjunto de ensayos y recopilación de discursos sobre distintas materias. Tras analizar en la primera parte del discurso a los personajes cervantinos desde la perspectiva de la incipiente ciencia psicológica, la segunda parte del mismo se dedicó al fenómeno del quijotismo como emblema del ideal español, aplicado a diferentes ámbitos sociales, especialmente a la ciencia. Fíjense que habitualmente se ha empleado el calificativo de Quijotes para designar a aquellos sujetos que emprenden nobles proyectos que no son coronados por el éxito. Sin embargo, para Cajal, el quijotismo debería constituir una forma patriótica de afrontar la vida y el trabajo, donde el afán de justicia fuera una aspiración ineludible y el sentido del sacrificio personal una máxima indispensable. Pues, como dice Cajal, a España, fuera de las épocas más gloriosas, si le sobraron los anchos, le faltaron a menudo los Quijotes. Y esta forma de afrontar la actividad laboral la podemos ver en la vida del propio Cajal, cuando afirma en su autobiografía que tuvo periodos de intensa labor y gratísimas satisfacciones, en los que se entregó al trabajo científico con verdadero furor. Este quijotismo patriótico de Cajal sobrevuela todo su discurso. El caballero de la triste figura, en opinión del histólogo, retrata de algún modo a los españoles. Esta visión cajaliana del quijotismo y su sinergia con el patriotismo es de carácter habitualmente crítico, eminentemente moral y siempre políticamente neutral. Dice Cajal: no soy en realidad un sabio, sino un patriota. Tengo más de obrero infatigable que de arquitecto calculador. Dice: la historia de mis méritos es sencilla, es la voluntad indomable resuelta a triunfar a toda costa. Y en otro momento dice: las dos grandes pasiones del hombre de ciencia son el orgullo y el patriotismo. Soldado del espíritu, el investigador defiende a su patria con el microscopio, la balanza, la retorta o el telescopio. Con respecto al yermo barbecho de la ciencia y la filosofía española, consideraba el histólogo que la ausencia de idealismo y perseverancia quijotescos es una constante histórica en nuestro país. ¿Cómo habría de medrar el jardín de nuestra cultura si nos hemos pasado 3 mortales siglos desdeñando o arrancando la flor
de las ideas. Todo este ensayo del futuro premio Nobel denota un latente pesimismo en esta materia, que perduraría durante años. Y de hecho, en 1926, con motivo de la inauguración de su monumento en el Parque del Retiro de Madrid, Cajal pronunció su célebre frase: por tener averiada la rueda de la ciencia, la pomposa carroza de la civilización hispana ha caminado dando tumbos por el camino de la historia. Y más tarde, 2 años antes de su fallecimiento, en un artículo publicado en la revista Blanco y Negro en 1932, dice: nuestro patriotismo no debe ser platónico o de mero sentimiento, sino de acción y de previsión. Y apelemos como medios de acción a la ciencia y al trabajo. No nos desangremos en guerras fratricidas, dando con ello fácil ocasión a nuestros enemigos para intervenirnos y robarnos antes de que lleguen los ansiados días de la madurez y de la fuerza. Sin embargo, finalmente troca Cajal en su discurso el desaliento por alborozo y confianza en las futuras generaciones, concluyendo con una exaltación de la creación cervantina y afirmando que el quijotismo de buena ley, es decir, depurado de las roñas de la ignorancia y de las sinrazones de la locura, tiene pues en España ancho campo en que ejercitarse. He aquí las estupendas y gloriosas aventuras reservadas a nuestros Quijotes del porvenir. Y en su aportación a la obra España bajo el reinado de Alfonso XIII, publicada en el año 27, y en la que participaron diferentes personalidades, concluye: tengo la convicción de que si persistimos con inquebrantable perseverancia en el empeño de elevarnos culturalmente, España desempeñará un papel airoso en el concierto de los pueblos civilizados y logrará escribir páginas luminosas en el libro de oro del progreso universal. En esta defensa de su quijotismo patriótico pueden verse también unos planteamientos abiertamente regeneracionistas, pues en el momento en que tiene lugar la lectura de su discurso solo habían pasado unos años del desastre colonial. Cajal incluso, fíjense, justifica en parte el desastre político de la pérdida de las colonias cuando afirmaba que tras los primeros Quijotes que descubrieron América, de Sancho se fueron paulatinamente poblando las colonias, y lo que fue peor, regidas por panzos fueron. En sus recuerdos de mi vida, Cajal reflexiona sobre los desaciertos de la política ultramarina. Apuntaba cómo los grandes prohombres de la política española no estuvieron nunca informados de los motivos íntimos de la guerra. Y la famosa frase de Cánovas del Castillo, hasta el último hombre y la última peseta, es prueba tangible de ello. Dice Cajal que bastaba con imitar a Inglaterra, que al dotar de una justa autonomía a sus colonias cortó de raíz el movimiento emancipador. Si el gobierno español hubiera cumplido los compromisos contraídos al firmar la paz de Zanjón, probablemente se hubiera evitado la Segunda Gran Guerra Cubana y el choque armado con Estados Unidos. Muy acertadamente se lamenta Cajal al afirmar que la independencia de Cuba, deseada por América entera, era inevitable. Caímos porque no supimos ser justos ni generosos. Y en relación con la guerra con Estados Unidos reflexiona: tan peligroso y arduo resultaba patentizar a los ojos del pueblo que una nación de 90 millones de habitantes, con riquezas inmensas, recursos industriales y aprestos bélicos inagotables, había de aplastar irremediablemente un país pobrísimo de 17 millones de almas y anemiado además por 4 asoladoras guerras civiles. No obstante, y a pesar de los elogios dedicados al auge de la ciencia americana, nunca perdonaría el carácter imperialista de esta nación. Cuando en 1906 le es concedido el Premio Nobel de Medicina, fíjense qué casualidad, es designado Premio Nobel de la Paz Theodore Roosevelt. Al tener noticia de este hecho, comentaría el histólogo: pero no es el colmo de la ironía y del buen humor convertir en campeón del pacifismo al temperamento más impetuosamente guerrero y más irreductiblemente imperialista que ha producido la raza yanqui. La crítica constante durante toda su vida a la corrupción administrativa le lleva a dar en 1923 una auténtica lección de patriotismo cuando dice en su obra Recuerdos de mi vida: cuán desconsolador para un corazón de un patriota es, después de 49 años, reconocer que todavía buena parte de nuestros militares, empleados y hasta próceres políticos siguen entregados al saqueo del Estado. Singular paradoja, creer que no se roba a nadie cuando se roba a todos. Y sigue diciendo: perdido el sentimiento religioso que antaño contuvo algo inveteradas codicias,
no hemos sabido sustituirlo con el patriotismo, que es la religión fuerte y moralizadora de las naciones poderosas. Haciendo referencia al desenlace del conflicto con Estados Unidos y bajo cierta ironía latente, Cajal dice: los débiles sucumben no por ser débiles, sino por ignorar que lo son, pues lo mismo le sucede a las naciones. Y en su librito Charlas de Café, publicado en 1922, dice: nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su principal deber es mantener el Estado, mientras que el segundo cree que el Estado debe de mantenerle a él. Bueno, esto yo creo que todavía es útil a día de hoy, ¿no? Su sentimiento patriótico, ajeno a los derroteros de la política, tampoco le permite comprender ni admitir el nacionalismo y el auge del separatismo que en las primeras décadas del siglo XX se fue adueñando de Cataluña y el País Vasco. Y en su obra El mundo visto a los 80 años realiza una profunda crítica de estas tensiones territoriales que fomentan el enfrentamiento para él entre los españoles. Recuerda sus años de juventud como soldado en tierras catalanas y dice: entonces los laboriosos catalanes amaban a España y a sus soldados. Después, no quiero saber por culpa de quiénes, las cosas parecen haber cambiado. Y dice: tan mal les ha ido a las oligarquías barcelonesas, explotando el atraso y la dejadez industriales castellanos. Y relaciona este movimiento separatista precisamente con la pérdida de las colonias. Y dice: la causa del separatismo catalán es puramente económica. Tuvo su origen en 1900 con la pérdida del espléndido mercado colonial. Y en otro momento dice: no me explico ese desafecto a España de Cataluña y Vasconia. Si recuerdan la historia y juzgaran imparcialmente a los castellanos, caerían en la cuenta de que su despego carece de fundamento moral. Y además se siente indignado con las prebendas económicas otorgadas a estas comunidades por gobiernos centrales débiles y acomodaticios para silenciar sus reivindicaciones nacionalistas, como los aranceles que privilegiaban la industria catalana y vasca y que suponían un gravamen para el resto de la sociedad española. Pero como siempre, Cajal responde a esta amenaza esgrimiendo el valor que aportaría el auténtico patriotismo cultural y científico y la defensa de la unidad moral de la patria, haciendo suyas las palabras de Séneca: nadie ama a su nación por ser grande, sino por ser suya. Y para ir concluyendo y profundizando en este tema, yo creo que merece la pena transcribir una aseveración del postscriptum de la segunda edición de su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, al año siguiente de la pérdida colonial, cuando dice: políticos que nos habéis traído a esta triste desventura, dad tregua, por Dios, ante las angustias de la patria, a vuestro egoísmo estrecho de partido o de pandilla. Preocuparos seriamente por la pureza y la moralidad en la administración pública, del culto al honor y al heroísmo en el ejército, de la protección seria y eficaz a la instrucción popular y universitaria, de mantener, en fin, en todos los organismos del Estado el sentimiento del deber y la más estrecha responsabilidad. Un pensamiento del maestro, publicado en su librito Charlas de Café, incide más en este asunto cuando afirmaba, y fíjense si esto yo creo que es aplicable a la situación actual de nuestro país. Dice literalmente Cajal: los males inveterados de España obedecen, a mi ver, a tres condiciones principales. Primero, a que cada institución o clase social se estima como un fin y no como un medio, creciendo viciosa a expensas del Estado. Segundo, a que, salvo contadas excepciones, nadie ocupa su puesto. Los altos cargos políticos, militares y administrativos se adjudican a agentes sin adecuada preparación, con tal de pertenecer al partido imperante, por donde adviene su rápido desprestigio. Y tercero, a que cualesquiera que sean los fracasos e inmoralidades de los poderosos, jamás se les inflige ninguna sanción, ni aun la del ostracismo. Y dice: solo la desventurada España, según se ha repetido hasta la saciedad, se da la monstruosa paradoja de galardonar con ascensos las derrotas, imprevisiones e insensateces de los próceres de la política o de la milicia. En este mismo libro comenta irónicamente: ciertos estadistas son como los chófers. Cuantos más desperfectos causan en el vehículo del Estado, más tanto por ciento cobran. Cajal, al contrario, ante la insistencia de Alfonso XIII de otorgarle el ducado de Cajal con grandeza de España, se negó en rotundo a que se tramitara la propuesta. Y de igual modo se negó a aceptar la hipotética presidencia de una futura república federal que le ofreció la CNT en 1925.
Otro ejemplo de humildad patriótica la podemos encontrar en su oposición a que le levantaran estatuas y bustos. En el discurso de uno de estos actos, publicado en el Heraldo de Aragón en 1925, decía: no soy partidario de las estatuas, y menos de las erigidas en vida de los originales. Para apreciar el valor de un hombre se necesita la perspectiva de los siglos, y en todo caso, la verdadera estatua está esculpida por nuestras acciones e ideas. Pero ¿cómo enseñar patriotismo? Y con esto ya evidentemente concluyo. ¿Cómo y qué puede hacer salir de su alergatamiento a un pueblo como el español, cuyo pecado capital por antonomasia es la pereza? Bueno, pues en este punto Cajal vuelve a recurrir al Quijote y sus dos grandes virtudes: la energía de una voluntad indomable y el ansia de nombradía. Por este motivo cabe decir con Ayala que Cajal no piensa en un patriotismo o racismo biológico, sino intelectual y moral. En el homenaje a José Echegaray, con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura en el año 1904, Cajal publicó un artículo en la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas en el que vuelve a insistir en este tema. Y dice: una palabra aún para la juventud, para concluir. La historia nos enseña que solo fenecen las naciones en cuyas almas se apagó enteramente, con el sol de la esperanza, la llama de la voluntad. Federico Loriz, uno de los más íntimos amigos de Cajal, comentaba que en Cuba se curó el futuro histólogo de las glorias militares, pero también sirvió su experiencia cubana para gestar el acicate del más sano y clarividente patriotismo español del siglo XX. Es evidente que a Cajal le dolía su España. Para un temperamento tan comprometido con el engrandecimiento de la patria y el resurgir de unos valores morales y culturales que borrasen la imagen de decadencia que tenía la España que le tocó vivir, la humillante derrota con los Estados Unidos y aún más la pérdida material de unas tierras por las que el propio Cajal luchó y a punto estuvo de morir, dejaron una huella que no desaparecería hasta el final de sus días. A patria chica, alma grande. Este sería su lema. Y sus armas: la voluntad, la perseverancia, la tenacidad y el trabajo diario. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Paco, por esta excelente conferencia sobre nuestro insigne científico y de hecho el único premio Nobel de Medicina que hemos tenido que ha hecho su labor en España, porque como todos ustedes saben, Severo Ochoa, que fue el otro, pues hizo su trabajo fundamentalmente en Estados Unidos, así que Don Santiago sigue siendo el único en todos los sentidos. Así que felicidades porque además ha sido una conferencia con unas imágenes muy curiosas, algunas de ellas, así que te felicito como siempre porque da gusto oírte en cualquier circunstancia. Así que sin más, abran sus micrófonos y pregunten lo que quieran a nuestro ilustre conferenciante de hoy. A ver, nadie se anima. De momento los micrófonos están cerrados. Todo el mundo tiene micrófonos cerrados, así que a ver si alguien quiere hacer alguna... ¿Nadie se anima? Paco, los has dejado a todos. No, eso es que se han quedado Sí, saturados no, 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 no. con las palabras de Cajal más que con las De, mías. de todas formas, es curioso porque algunas de las cosas que escribió Cajal en sus charlas de café y en mi infancia y juventud y en cualquiera de esas obras, la verdad es que seguirían siendo perfectamente válidas a día de hoy. Y su opinión de los políticos de la época, pues probablemente no habría mucha dificultad en trasladarla a algunos de los presentes. Yo Con creo lo que se cual, extrapolaría, José Ramón se extrapolaría perfectísimamente. sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que es una persona que además se anticipó mucho a su tiempo en muchos sentidos y bueno, y la verdad es que es muy interesante. Además, la humildad gigantesca que tenía para todo lo que hacía y la poca trascendencia que le daba a lo que tenía, ¿no? Así que, de manera que, bueno, yo creo que es una personalidad a la que probablemente muchos de nuestros jóvenes ni siquiera tienen en mente y que deberíamos haberla cultivado mucho más porque hay mucho que aprender de lo que Santiago Ramón y Cajal ha tenido para ofrecernos. Así que nadie se anima a hacer una pregunta a nuestros conferenciantes. Yo no les veo a todos, pero no veo ninguna manita ni nada levantado.
Paco, tú que tienes, eh, No, manos alzadas no hay. no, por eso. Paco, ahora, si nuestro presidente siempre tendrá Ah, algo que preguntar. muy bien. Creo que solo me toca felicitarte, ver que has mantenido la atención de todos nosotros, pues a lo largo de tu densa visión de un problema harto complejo por la cantidad de fuentes que has ido utilizando, históricas, personales, etcétera. Pero si tomo la palabra, una vez incitado, es para deciros que pasado mañana, el miércoles, iniciamos en la academia un aula nueva, aula que llamamos Canarias, ¿eh? En esta ocasión, pues tendremos al profesor Sebastián Delgado, que lo pueden ustedes ver ahí, a Roque Calero, ¿eh? Y a Luis González de Rivera, que también están, como ven ustedes, se han puesto casi juntitos, ¿eh? Y sí, están todos Bueno, ahí. esta, Hola Luis, no te había visto. esta nueva aula, pretendemos que la academia, a lo largo de distintas sesiones, pues vaya aportando cuál es la realidad, cuáles son las esperanzas, cuáles son los problemas, etcétera, de nuestras Islas Canarias, ¿no? En consecuencia, pues serán conferencias breves con una síntesis de en qué consiste la realidad o el problema, según el tema, cuáles pueden ser las consecuencias, las perspectivas y, en su caso, vías de solución, con la intención de que quede todo escrito como capítulos de un libro, La Canaria vista por los académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, de manera que cada año pues podamos tener un libro sobre la realidad, la situación, la problemática, las esperanzas de Canarias, ¿eh? Me están poniendo caras un poco serias los tres primeros participantes, pero bueno, en esa tarea estamos. En consecuencia, pues esto será el miércoles, pasado mañana, ¿no? Y el día siguiente, pues continuamos con nuestra aula, que la vamos ya a llamar definitivamente Mundo, o no solo la idea primordial de la geopolítica, sino que pretendemos también tocar pues todos otros temas. Y el del próximo día, ya el jueves, pues será precisamente la situación geoeconómica, si queremos llamarla así, de nuestro mundo actual por tres de nuestros grandes expertos en economía de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, ¿no? Bien, y en esa seguiremos. Por mi parte, por tanto, pues que nos veamos el miércoles para empaparnos un poquitín más de Canarias. ¿De acuerdo? Muy Muy bien, bien. el aviso parroquial ha sido hecho. Félix, ¿tú quieres decir algo? No, vale, solo despedirte. Vale. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Si no, pues cerraremos esta intervención magnífica del doctor Francisco López y nos emplazamos para la siguiente cita el primer lunes del mes de mayo. Así que muchísimas gracias a todos por su participación